Les doy la bienvenida a este segundo video en donde vamos a seguir desarrollando la dinámica de la investigación preparatoria en el Código Procesal Penal Federal, dedicándonos en esta oportunidad al sobreseimiento. La cuestión es que, frente al cierre de la investigación penal preparatoria, que en algunos códigos se denomina procedimiento intermedio o etapa crítica instructoria, debe el Ministerio Público Fiscal expedirse, y en este sentido, en el Código Procesal Penal Federal, así lo prevé el artículo 268, que señala que practicadas las diligencias necesarias para la investigación del hecho punible y sus autores, cómplices o encubridores, y para garantizar el comiso, el representante del Ministerio Público Fiscal declarará cerrada la investigación preparatoria y podrá adoptar alguna de estas dos decisiones: o solicitar el sobreseimiento o acusar al imputado. Y la posibilidad de que solicite el sobreseimiento viene de la mano que en este momento de crítica instructoria sobre el mérito de la investigación penal preparatoria opera este principio de objetividad que está previsto en el artículo 91, segundo párrafo del Código Procesal Penal Fiscal de la Nación, que le impone al Ministerio Público pronunciarse incluso a favor del imputado. La cuestión entonces es que una vez que se formalizó, tema que ya vimos en el video anterior, solo hay dos posibilidades para cerrar la investigación penal preparatoria: o con sobreseimiento o con acusación. Y como aquí nos estamos centrando en el sobreseimiento, vamos a pasar a analizar cuáles son las causales que permiten dictar ese sobreseimiento, lo que está previsto en el artículo 269 del Código Procesal Penal Federal, que establece causales que son taxativas. La primer causal de ellas es que el hecho investigado no se ha cometido. La investigación determinó que el suceso que dio base a esta investigación finalmente no ocurrió. Otra posibilidad, prevista en el inciso B, es que el hecho investigado no encuadra en una figura legal. En definitiva, lo que tenemos es que sí existe un hecho, pero no es típico. No tiene encuadre legal en ningún delito del Código Penal o leyes complementarias. El tercer supuesto es que el imputado no tomó parte en ese hecho. Sí se acreditó que hay un hecho, que ese hecho es delictivo, pero que el imputado, la persona imputada, no tomó intervención bajo ninguna de las modalidades previstas en las reglas de autoría y participación consagradas en el Código Penal. Finalmente aparece esta otra, que es que media una causa de justificación. Esto es, hay una conducta típica que encuadra en un delito, pero está justificada esa accionar y entonces no hay delito. Hay una acción típica y antijurídica, pero la persona actuó bajo una causal de inculpabilidad que le impidió comprender la criminalidad del acto que realizaba o dirigir las acciones conforme a esa comprensión. O hubo un delito, una acción típica, antijurídica y culpable, pero opera una causal de ausencia de punibilidad. Esto es una excusa absolutoria, como una decisión político-criminal del legislador. Todos estos supuestos son clásicos y ya los tenemos también previstos en el Código Levene. Donde sí aparece una nueva causal, que no está prevista en ese viejo código, es en el artículo 269, inciso E, que establece que, agotadas las tareas de investigación, la cuestión es que no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba y tampoco hay fundamentos suficientes para requerir la apertura del juicio. Esto podemos denominarlo sobreseimiento por duda. Y aquí, bueno, claramente lo que no hay es certeza negativa, que es una fórmula que solemos utilizar en el marco del Código Levene y que opera bien para los supuestos anteriormente contemplados, pero que claramente aquí no se verifica. No hay una certeza negativa sobre estos aspectos que venimos comentando, sino que hay duda. Y la cuestión es que lo que hay que determinar es cuándo no hay fundamento suficiente para requerir la apertura al juicio. Porque cuando no existiera ese fundamento, por default, habrá que dictar este sobreseimiento. La cuestión entonces es definir cuál es el estándar exigible para que el Ministerio Público Fiscal pueda y deba formular una acusación en el marco de este código. Y en los distintos regímenes hay dos estándares diferentes.
un estándar es el de la probabilidad sobre la existencia de derecho y la responsabilidad. Ciertamente que probabilidad es más que posibilidad. Y lo que requerirá para estos códigos o en esta posición es simplemente que haya elementos incriminantes que superen de manera cualitativa y cuantitativa a los elementos de prueba desincriminantes. Esta es una posibilidad, un estándar. Pero aparece otro estándar más exigente que va a exigir estado de verosimilitud más probabilidad, pero probabilidad concreta de que la persona que estamos imputando resulte finalmente condenada. Este estándar no lo exige expresamente el código. Sí aparece en otros códigos, como el Código de Santa Fe. El Código de Santa Fe, en el artículo 294, dice que si el fiscal contara con los elementos para obtener una sentencia condenatoria, debe formular acusación. Está claro que el código no lo define. Por ejemplo, Hauchen está de acuerdo con esta idea, pero claro, él trabaja mucho sobre la base del Código de Santa Fe. Ahora, en el Código Procesal Penal Federal decía que no está previsto expresamente, pero por ejemplo, en el Código Comentado de la Rosa y Romero Villanueva, suscriben este estándar. Dicen que cuando se evidencie que el imputado no podrá ser condenado, corresponderá al sobreseimiento. Lo que está claro es que no podemos, ante la duda, elevar a juicio. Eso es un contrasentido dentro de la dinámica de este modelo, que lo que busca es, bueno, ser muy criterioso en qué casos llevamos a juicio. Por supuesto, con la teoría del caso, si un ministerio público está llevando a juicio supuestos donde finalmente no va a poder obtener la condena, estaría, bueno, eligiendo una mala teoría del caso. Siguiendo con las causales, aparece que la acción penal se ha extinguido, todos los supuestos de extinción de la acción que están previstos en el código. Y en este sentido, este código es superador respecto del código Levene, porque la causal de extinción de la acción en el código Levene es la primera. Y como se habla de que, por ejemplo, la prescripción es cuestión de orden público, se sobreseería por extinción de la acción por prescripción en primer lugar en aquel código. Y en este código recién aparece en este supuesto. Debo remarcar que, al igual que en aquel código, hay que seguir en principio el orden de estos incisos para poder dictar el sobreseimiento. Aparece también un supuesto que hoy también ya está operativo en el Código de BN, merced a que bueno, se ha incorporado en ese marco, conforme la Comisión Bicameral, algunas normas de este Código Federal, como son los criterios de oportunidad y la conciliación, y entonces, con la modificación que se hizo del artículo 59 del Código Penal, que incluye como causales de extinción de la acción estos supuestos de salidas alternativas, bueno, ya los tenemos operativos en el Código Levene. Ahora, en este código, obviamente también dentro de esta dinámica aparecen, y el inciso G dice que se va a dictar el sobreseimiento cuando se aplicó un criterio de oportunidad, que son los del 30 y 31, una conciliación, el Instituto del 34, una suspensión del proceso a prueba, que está en el 35 y también en el Código Penal, pero ahí aparece colada, y por eso la remarcamos en rojo, la idea de la reparación. Por supuesto que se va a dictar el sobreseimiento siempre y cuando, a través de la aplicación de estos institutos, en la medida que estén sujetos a condiciones de cumplimiento, estén cumplidas esas condiciones según lo dispuesto en el Código Penal y en este código. En el fondo es una causal más de extinción de la acción. El tema acá en el que debemos reparar es en esta cuestión de la reparación, porque en la lógica del 30 y siguientes no está mencionada la reparación, y aparece la discusión que tempranamente en doctrina la introdujo Pastor a través de un artículo muy provocador, respecto de si la reparación integral aparece en este código y no como una salida consensuada entre víctima e imputado, que sería parte de un acuerdo conciliatorio, sino
como una decisión unilateral del imputado que decide reparar y donde la única discusión que puede darse en ese caso sería el carácter integral de esa reparación. Bueno, este es un tema absolutamente controversial que, bueno, merece un análisis específico y seguramente en el curso 6 de dinámica, uno de los videos que están por venir, toque ese tema que es bastante espinoso. En principio, debo anticipar que en mi criterio no existe como instituto autónomo esta reparación integral que pueda ser ejercida unilateralmente, sino dentro del marco de la conciliación. Esta también es la posición que sostiene Jaraverdián en el código comentado. Vamos ahora a ver este otro instituto que está en el artículo 271 que se denomina acuerdo de fiscales. El código lo que marca es que hay ciertos supuestos donde no basta que el representante del Ministerio Público Fiscal pretenda solicitar el sobreseimiento, sino que para que pueda hacerlo cuente con el aval del fiscal revisor, un fiscal superior. Este artículo dice, en los casos en que se trate de delitos de trascendencia pública, crimen organizado o hayan intervenido funcionarios públicos, el representante del Ministerio Público deberá contar con el acuerdo del fiscal revisor para solicitar el sobreseimiento al juez con funciones de garantía. Aparecen entonces tres supuestos: trascendencia pública, crimen organizado y delitos cometidos con intervención de funcionarios públicos. Y la realidad es que, si bien es una norma que busca dar transparencia y garantías de buen servicio de justicia a través de este cónclave entre un representante del Ministerio Público y un fiscal superior que coincida con esa visión discriminatoria, la realidad es que los casos de trascendencia pública y crimen organizado son un misterio. ¿Cuáles serían esos casos? Por supuesto que todos tenemos una idea, pero tiene que ser una cosa bastante más definida. Si eso está en el Código Penal, con una definición auténtica que se hace de qué es un funcionario y un empleado público en el artículo 77 del Código Penal. Pero trascendencia pública y crimen organizado no tienen el mismo nivel de definición. En cuanto a quién va a ejercer esta revisión, es el fiscal revisor, que aparece dentro de la lógica de la ley del Ministerio Público, y según la versión vigente de esa ley, ese fiscal revisor es un fiscal general que ha sido designado por el fiscal coordinador. Esto está previsto en el artículo 20, inciso E, de la ley del Ministerio Público Fiscal. Y un problema adicional es que el código no establece cuál es el procedimiento a través del cual se realiza este control. Por supuesto que hay un dictamen fiscal por escrito, del representante del Ministerio Público por escrito, porque como vamos a ver, eso sucede cuando no es un caso de trascendencia pública, crimen organizado o funcionarios públicos, y eso se remite al fiscal revisor antes que a nadie, digamos, en base a esta norma. Pero no establece el código ese procedimiento y, bueno, va a tener que terminar siendo reglamentado por una instrucción general del fiscal general, del Procurador General de la Nación. Ahora, la cuestión es que si el fiscal revisor no avala este pedido de sobreseimiento, una posibilidad que yo estimo que es correcta es que pueda sugerir la producción de medidas pendientes al fiscal, al representante del Ministerio Público Inferior. Otra posibilidad es que sí considere que no hay mérito para el sobreseimiento, pero sí que hay mérito ya para acusar. Y en ese sentido, en el Código Comentado de Jaraverdián, se señala que el fiscal inferior, cuando le es devuelta estas actuaciones, sin el aval, en el Código de Jaraverdián se señala que se podría inhibir, porque estaría en juego su objetividad, y cree que una posibilidad es que el propio fiscal revisor sea quien formule la acusación. Esto lo dice en la página 554. No coincido con esta visión. Yo creo que el inferior jerárquico, por principio de jerarquía, está obligado a acatar esa directiva del fiscal revisor. Pero bueno, es una posición que Jaraverdián plantea en su código comentado.
Yendo a cómo se sustancia esta solicitud de sobreseimiento, en un caso donde ya no intervino el fiscal revisor por este acuerdo de fiscales, aparece la norma del artículo 270 con un trámite bastante burocrático. Veamos qué dice esta norma. Dice, si el representante del Ministerio Público considera que corresponde dictar el sobreseimiento, lo fundará por escrito, por escrito. Y ese escrito, ese dictamen escrito, lo pondrá en conocimiento de las otras partes y de la víctima para que dentro del plazo de 3 días puedan realizar lo que ahora vamos a considerar. La puesta en conocimiento es una puesta en conocimiento a través de una notificación simultánea a todas las partes que aquí se mencionan. En primer lugar, a la víctima. Y la finalidad de notificar a la víctima de este dictamen por escrito, donde el fiscal pretende solicitar al juez un sobreseimiento, es que la víctima pueda objetar el sobreseimiento solicitando la revisión ante el fiscal superior. No es uno de los casos que recién consideramos, es un caso que está por fuera de esos, pero también es susceptible de llegar a revisión del fiscal superior a través de la manifestación de voluntad de la víctima. El 271, segundo párrafo, dice que esta víctima entonces puede objetar en el plazo de 3 días la decisión o puede objetar esa decisión, la víctima, y el fiscal revisor dentro de los 3 días lo que tiene que hacer es confirmar la idea que tiene el fiscal, el representante del Ministerio Público inferior, o disponer que ese fiscal formule acusación dentro de los 10 días siguientes. La pregunta es si también este fiscal revisor podría proponer medidas pendientes. Por ejemplo, en el código comentado de Roberto Daray se señala que no, que la única opción que tiene este fiscal revisor es avalar el sobreseimiento que pretende pedir el representante del Ministerio Público o que formule acusación. Yo creo que sí puede pedir que se concreten medidas pendientes en línea con lo que acabo de decir dentro de la lógica del Instituto del Acuerdo de Fiscales. Ahora, esta notificación a la víctima, según el inciso A, no solo tiene por objeto esta posibilidad de que la víctima solicite la revisión ante el fiscal superior, sino que también le permite a la víctima presentarse como querellante y ejercer las facultades previstas en el inciso B que ahora vamos a considerar, que es formular acusación cuando vaya a la audiencia, donde el fiscal pedirá el sobreseimiento. Debo señalar que la opción aquí de la víctima es alternativa, o una u otra, o pide la revisión ante el superior o se presenta como querellante. Esta es la posición que sigue Daray en su código comentado. Una posibilidad interpretativa más amplia sería señalar la posibilidad de que primero pueda pedir la revisión y si fracasa en esa revisión, recién allí pretender constituirse en querellante. Daray no admite eso, incluso señala que si opta por la revisión ante el superior, ya pierde la oportunidad de constituirse en querellante, como que esta es la última oportunidad de hacerlo. La cuestión es que si opta por esta segunda opción, que es constituirse en querellante, puede ejercer las facultades previstas en el inciso B, que para el querellante que ya está constituido en tal, rigen en ese inciso, y ese inciso lo que señala es que el querellante puede oponerse al sobreseimiento ante el juez y en su caso formular acusación. Lo que muestra esto es que el querellante en este código es un querellante autónomo, que puede seguir en solitario, sin necesidad de que el Ministerio Público Fiscal siga promoviendo la acción penal. Sí, lo que vamos a ver es que regirá el procedimiento de conversión de la acción de pública en privada y entonces se regirá el proceso por las reglas de ese procedimiento especial. La cuestión es que aparece un tercer inciso que es respecto de las personas imputadas
y sus defensores. Y la idea de notificar este dictamen por escrito, donde el fiscal postula un sobreseimiento, es con la finalidad de que el imputado o su defensor puedan procurar que se modifiquen los fundamentos que le dan sentido a este sobreseimiento o que se precisen mejor la descripción de los hechos por los que ese sobreseimiento se dicta. En cuanto a la modificación de los fundamentos, bueno, una causal, un agravio interesante sería que, por ejemplo, sea por extinción de la acción y la defensa pretenda que sea por alguno de los incisos anteriores, porque el hecho no existió, no participó el imputado, no es típico, o existe una causa de justificación, de inculpabilidad o no punibilidad. Sí es interesante esto de que se le exija una mejor descripción de los hechos, de la mano de que este sobreseimiento que finalmente se postule y de ser dictado va a generar la aplicación del principio ne bis in idem, y la defensa puede pretender que estén muy claros los hechos que constituyen la base fáctica, porque respecto de todos ellos va a regir este principio del ne bis in idem. Vamos a ver ahora cómo se sustancia, cómo se resuelve esta cuestión. Tenemos que es bastante burocrático también, porque arrancamos con ese dictamen por escrito, puede haber un eventual acuerdo del fiscal revisor, sea un acuerdo obligatorio en base a los supuestos de acuerdo de fiscales o en base al pedido de revisión que haga la víctima. Y después que esto sucede, aparece todo un mecanismo de sustanciación que va a ser dentro de una audiencia. Está previsto en el artículo 272 que habla de una audiencia ante el juez. Dice allí entonces que el representante del Ministerio Público solicitará el sobreseimiento de la audiencia ante el juez y con la presencia de todas las partes. El código tiene el problema de que no señala cuáles son las consecuencias cuando alguna de las partes no está. Por supuesto, el Ministerio Público Fiscal debe estar sí o sí en esta audiencia. Respecto de la víctima y el querellante, bueno, la víctima puede no estarlo, porque no es una parte en definitiva. El querellante en principio debería estarlo, porque habla de presencia de todas las partes, pero por ejemplo, si no comparece, Daray va a señalar que, bueno, no habrá oposición, e incluso si no compareció y se dicta el sobreseimiento, carecería de legitimación para impugnar, para recurrir ese sobreseimiento. Respecto a la defensa, también va a decir que, a diferencia de la querella, dice sí, necesariamente tiene que estar la defensa. Bueno, tengo dudas si es necesario que esté, porque si es un sobreseimiento donde no hay ninguna oposición de la querella, el juez estará obligado a sobreseer y se entenderá entonces que tampoco habrá ninguna objeción en los términos del inciso C del artículo anterior por parte de la defensa. Pero en fin, son cuestiones que después la jurisprudencia también irá definiendo. Este artículo 272 va a decir que si no existe oposición, el juez deberá resolver el sobreseimiento del imputado. Esto es vinculante para el juez. Ahora, si existiere oposición, la cosa es diferente. Ahora, esa oposición debe ser adelantada por escrito al ser notificados el querellante y los imputados. Bueno, Daray dice que sí, no está previsto expresamente, no sería una mala práctica que se exigiera ese adelantamiento por escrito, una simple manifestación tras la notificación de que va a haber una oposición, aunque no desarrolle allí cuáles son los fundamentos de esa oposición, pero ya marca que va a haber una audiencia de tinte contradictorio. Ahora, si esta práctica se concreta de que se adelanta por escrito, bueno, cuando no hay oposición adelantada por escrito, la realidad es que es una audiencia que pierde sustento porque el juez está obligado a resolver. Obvio que va a tener que hacer el control de legalidad sobre los fundamentos del fiscal, porque podría ser una opinión nula.
Pero la pregunta es, en este caso, si se adelanta por escrito y no hay ese adelantamiento por escrito de que va a haber oposición, ¿tiene sentido hacer una audiencia? ¿O bastaría que se termine presentando ante el juez aquel dictamen por escrito del fiscal y sobre eso el juez decidir? Por supuesto que en un sistema de audiencias y la oralidad exige oralidad que se combate con mayor oralidad, pero la realidad es que estas audiencias, que también son absolutamente simbólicas, en alguna medida la degradan a esa oralidad. Lo concreto es que el código sí exige esta audiencia, haya o no haya oposición. Por supuesto que si no se adelanta por escrito, recién nos enteraremos en la audiencia si la querella o el imputado van a hacer alguna objeción a los argumentos del fiscal. La cuestión es que cuando esa objeción existe por parte del querellante y justamente hace uso de esa opción de querer acusar, tendrá que, bueno, ser acompañado por el juez dándole la razón en punto a que hay mérito para ello. Y entonces esta parte del 272 dice que si el querellante hace opción del 270 inciso B y el juez lo acompaña considerando que no procede el sobreseimiento que ha postulado el fiscal, señala que va a cesar la intervención del Ministerio Público y que el querellante debe formular acusación conforme a las reglas del Código. Aquí la norma prevé dos cuestiones muy claras. Las reglas del Código son el Instituto de la Conversión de la Acción. Y está muy claro que el Ministerio Público ya no interviene más. Solo va a ser el querellante en un procedimiento de acción privada, bajo las reglas del procedimiento de acción privada. Como vimos en el curso 6, para Daray no es necesaria la audiencia de conciliación, que sí es una exigencia en los procedimientos de acción privada. Pero también Daray va a decir que en este momento no tiene que presentar la acusación. Lo que a partir de este momento nace es el plazo para presentarla, que conforme al 276 son 5 días. Daray agrega que si no lo hace, entonces se impondrá el dictado de sobreseimiento. Como ven, es bastante burocrático, nace con un escrito del Ministerio Público Fiscal y tiene todos estos pasos procesales. La cuestión es que si se dicta este sobreseimiento en el marco de esa audiencia, va a generar los siguientes efectos. Conforme al 273, hace caer todas las medidas de coerción. Daray agrega también todas las cautelares de carácter patrimonial. La segunda consecuencia es que este sobreseimiento cierra definitiva e irrevocablemente el proceso con relación al imputado e inhibe su nueva persecución penal por el mismo hecho. Rige aquí entonces el principio del ne bis in idem. Bueno, hasta aquí hemos llegado con este video. Espero que les sea de utilidad. Nos vemos en la próxima, donde vamos a hablar de la acusación y una audiencia trascendente que es la audiencia de control de la acusación, que se transforma cuando prospera esa acusación en audiencia de preparación del juicio. Los espero en ese tercer y último video de esta serie. Muchas gracias.